origen y propiedades físico-químicas de las sustancias químicas, que introducidas desde el exterior del organismo se absorben, distribuyen e interactúan con las células de los seres vivos y sus moléculas. Se biotransforman y excretan, siendo usadas o no con fines terapéuticos. Estudia especialmente la farmacocinética y la farmacodinámica de los procesos fármacos, que gracias a su acción farmacológica manifiestan cambios fisiológicos, efectos en los sistemas vivos, por lo que son usadas generalmente con fines terapéuticos. La farmacología se divide en dos ramas, en la farmacocinética y en la farmacodinámica. La farmacocinética estudia los procesos y factores que van a determinar la cantidad del fármaco, proceso que hace el organismo sobre el fármaco. Es un conjunto de procesos que determina la concentración de las drogas en la biofase, como así también el estudio de cada uno de estos procesos. La farmacocinética es un proceso dinámico donde todos los procesos ocurren simultáneamente. El proceso de absorción. El proceso de absorción consiste en el paso de nutrientes o sustancias nutritivas desde el sistema digestivo hacia el sistema circulatorio, que se encarga de transportarlos y distribuirlos a cada célula del cuerpo. Este proceso ocurre a nivel de la boca, en el intestino delgado y en el intestino grueso. La absorción en el intestino delgado se realiza especialmente en el yeyuno y en el ilión, cuya superficie está tapizada por unos pliegues denominados vellosidades intestinales, que a su vez poseen unas estructuras denominadas microvellosidades, responsables de la absorción de nutrientes. En el intestino grueso se absorben principalmente moléculas como el agua y las sales minerales. En el intestino grueso hay alojadas gran cantidad de bacterias que producen aminoácidos y vitaminas. Estas sustancias también son absorbidas y pasan al torrente sanguíneo. Según Repetto, las vías de administración de alimentos son rectal, vías del tracto gastrointestinal, vía oral, que son soluciones, suspensiones, cápsulas, comprimidos, grajeas, polvos granulados, vía sublingular o bucal, que son comprimidos sublingulares, vía rectal, parentales, vía que no necesitan del sistema respiratorio o digestivo para su absorción, sino la percutánea, tópica, vía inhalatoria, vía intranasal, vía intratecal y vía tópica, que son soluciones, pomadas y cremas. Mecanismos de proceso de absorción. Tiene dos procesos. Pasivo. Principio de ley de difusión de Fick. Cuando un sustrato alcanza una concentración equivalente o similar a ambos lados de una membrana semipermeable, se interrumpe el transporte neto. Coeficiente de liposolubilidad. La mayor o menor facilidad para la difusión pasiva de los fármacos depende de su grado de liposolubilidad. Gradiente de concentración. A mayor concentración de una membrana existe mayor facilidad para el pasaje del fármaco. Proceso activo. Gradiente de concentración y transportadores activos. Se lleva a cabo en contra de un gradiente de concentración y mediante los transportadores específicos, como el ATP, que brinda mayor energía a nuestro cuerpo. Selectividad. El transportador específico para una sustancia o grupo de sustancias emparentados químicamente y no para otras. Saturabilidad.
La cantidad de transportadores es limitada y el transporte suele ocasionar un elevado gasto de energía, proporcionando el ATP y biotransformando por la enzima ATP hasta presentar en la membrana. Pinocitosis. Para pasar una sustancia de un lado a otro de la membrana, esta puede englobar ciertas partículas líquidas que entran en contacto con ella formando una vesícula pinocitosis. Distribución. Una vez se ha producido la absorción del tóxico, la sangre lo distribuye por el organismo, sobre todo por aquellos tejidos con flujo sanguíneo elevado, pulmones, riñones, cerebro, hígado, corazón, etc. Además, llega a los tejidos con menor flujo sanguíneo, por ejemplo, los músculos. Por último, se produce su llegada más lentamente, pero de forma acumulativa a los huesos y el tejido adiposo. La acumulación del tóxico hace que ésta sea capaz de prolongar sus efectos tras cesar la exposición al mismo debido a la liberación progresiva del producto acumulado. La barrera hematoencefálica es una barrera de las células que se encuentra rodeando los vasos sanguíneos del encéfalo, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Su función es proteger al encéfalo al impedir que la atraviesen sustancias tóxicas, fármacos o drogas que pueden estar presentes en la sangre. Sin embargo, permite el paso de nutrientes y oxígeno a través de ella. Podríamos decir que actúa como un filtro selectivo. Barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Está ubicado a nivel de los plexos coroideos, es la que impide el paso de ciertas drogas del líquido cefalorraquídeo. Barrera placentaria. Es una barrera celular muy compleja. La mayoría de los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar esta barrera y entrar a la circulación fetal. Los fármacos pueden de hecho afectar al feto cuando se utilicen a lo largo de la gestación. Proceso de metabolización. Tipo de sustancia liposoluble, fácil de eliminarla, hidrosolubles, difíciles de eliminar. Los fármacos tienden a ser muy lipofílicos, afinidad por las grasas. Los procesos de metabolización producen modificaciones en los fármacos llamados metabolitos. Son agentes de estos y son más hidrosolubles. Proceso de excreción, eliminación. Eliminación de un fármaco del cuerpo mediante procesos renales, viales y pulmonares. Farmacodinámica. Es el proceso de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de sus mecanismos de acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de este sobre un organismo. Es similar al mecanismo de los fármacos, que tiene una mayoría de precisión al referirse al proceso de efecto dinámico que sucede en el tiempo y cuya duración puede prolongarse hasta finalizar la metabolización e excreción del fármaco. Según Repetto, los clasifica en dos aciertos: acción tóxica que alerta la arquitectura o estructura celular. Este consiste en una afectación de la estructura celular, principalmente en la parte proteica, ya sea total, con destrucción total de la célula por causticación o necrosis, o ya sea parcial, la ruptura de la membrana o extravasación de su contenido. Existe una posibilidad que una lesión afecte solo a organelas celulares y no al total de la célula. Dicha afectación puede ser especialmente grave si la organela lesionada es un lisosoma, ya que la salida de las enzimas que ésta contiene puede provocar la necrosis y la propia célula.
Acción tóxica que alerta la función celular. La alteración de la función celular puede afectar a varios niveles de la misma. Alteración de la permeabilidad de membranas. Afectarán no solo a la entrada y salida de nutrientes y excretas, sino también a los iones como sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. La alteración de la actividad enzimática puede referirse a una sola enzima o a un sistema enzimático complejo. La trascendencia de esta alteración depende del proceso, de la importancia en el que dicha enzima funcione. Existen varios mecanismos que pueden llevarse a cabo, como la destrucción de la enzima proteica en la enzima, bloqueo de los lugares activos de la enzima. Ciertas moléculas orgánicas actúan de este modo por su estereoisometría. Bloqueo de los grupos dioles de la enzima, caso típico de ciertos metales pesados como astato, tantalio, plomo y mercurio. La alteración de esta función enzimática no se produce en un sentido negativo o inhibidor, sino positivo o inductor. Alteración de la reproducción celular. Puede referirse a la célula en sí o a aquellas destinadas a la reproducción del propio individuo. Existen varios niveles que dicha acción puede afectar. Nivel mitotótico, impidiendo la formación del hueso mitótico y por lo tanto imposibilitando la reproducción celular. Nivel ribosomal, impidiendo la formación proteica y por lo tanto privando de base arquitectónica y funcional a la posible nueva célula. Nivel genético, actuando sobre los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Esta alteración de material genético puede manifestarse de tres maneras diferentes. Alteraciones transmisibles a la descendencia mediante la afectación del ADN de los gametos, mutagénesis o teratogénesis. Alteraciones no transmisibles a la descendencia mediante la afectación del DNA de las sustancias somáticas, carcinogénesis. Alteraciones no transmisibles a la descendencia por afectaciones del RNA o de la transcripción proteica, carcinogénesis, teratogénesis y déficit congénito de las proteínas y enzimas, etc. Mecanismos mediados por receptores. Nos introduce el concepto de toxicidad selectiva, capacidad del tóxico para actuar sobre las diferentes células y el órgano diana. El primer concepto se fundamenta en dos condiciones básicas: existencia de receptores susceptibles al tóxico, existencia de factores o mecanismos que actúan la contracción del fármaco. El receptor, estructura capaz de reconocer y permitir la unión de las sustancias determinadas, cuyo enlace se origina una cierta respuesta biológica, características, especificidad. Debe tener afinidad solo para una determinada sustancia. Reversibilidad. Debe ser transitorio, capaz de liberar al receptor a un estado anterior. Saturabilidad. Hay un infinito de receptores, por lo que podría llenar los lugares. La respuesta no sería lineal, única. La interacción fármaco-receptor implica una adaptación mutua y específica en cuanto a conformación y distribución de cargas. Tipos del fármaco antagonistas. Antagonismo farmacológico. Estos procesos fármacos disminuyen o abolen la respuesta inducida por otro tipo de agonista, impidiendo la unión al receptor. Tipos de antagonistas. Antagonismo competitivo. Las moléculas del fármaco agonistas y del antagonistas compiten por un mismo receptor. Antagonismo no competitivo. El antagonista no actúa sobre el receptor mismo, sino con la zona íntimamente relacionada con él.
Antagonismo fisiológico. Aparece cuando los fármacos tienen acciones opuestas, mecanismos y receptores opuestos. Antagonismos químicos. Cuando los fármacos antagonista y el agonista se reaccionen químicamente entre sí. Desaparición de los efectos del agonista o de sus efectos tóxicos. Consecuencias de la unión o interacción entre el fármaco y el receptor. Formación del AMP cíclico y fosforilación de proteínas. Formación de prostaglandinas. Cambio en la permeabilidad iónica de la membrana. Modificación de la síntesis de proteínas. Mecanismos desencadenados por reacciones inmunitarias. Existen 3 formas distintas por las que son capaces de actuar algunas sustancias. La sustancia tiene como órgano diana el sistema inmunológico, por lo cual su función debe verse aumentada, disminuida o alterada. La sustancia actúa como apteno, desencadenando un proceso alérgico o anafiláctico. La sustancia lesionada un órgano, liberando otras sustancias que el sistema inmunológico reconoce como antígenos. Mecanismos no mediados por receptores. Acciones específicas. Se basan en la interacción con pequeñas moléculas o iones formando quelatos. El reemplazo o sustitución de constituyentes celulares por otros extraños. Suplantación de metabolitos por antimetabolitos que desvían o interrumpen procesos metabólicos hacia otros productos distintos. Acciones inespecíficas. Pueden estar medidas por alteraciones de la permeabilidad de la membrana, ya sea por interacciones físicas o químicas, o por disolución en sus componentes, desorganización de la misma. Estas alteraciones pueden ser reversibles o irreversibles en un cierto grado. Puede originarse distribuciones de la membrana, estas sí de carácter reversible o total, de origen cáustico o por formación de combinaciones químicas estables con elementos de la membrana por medio de reacciones de alquilación o radical áreas. Mecanismos desencadenando por reacciones inmunitarias. Existen 3 distintas por las que son capaces de actuar algunas sustancias. Sustancia tiene como órgano diana el sistema inmunológico, por lo que su función normal debe verse aumentada